Hola, muy buenos días para todos. Hola, Doctora, muy profe, buenos buenos días. días. Buen día, profe. Doctora, buen día. Buenos días. Bueno, esperemos hasta las 9:05, a ver si logramos más quórum. Mientras tanto, les pido el favor que vayan alistando sus noticias para que empecemos con la acostumbrada revisión de prensa. Bueno.
Bueno, ya tenemos el quórum requerido, entonces vamos a dar inicio a la clase con la revisión de prensa. Permítanme aquí, reviso. Ok. Bueno, entonces, porque no puedo ver. Ahora sí. Entonces, vamos con las noticias de Miguel Ángel, Valentina, Brian Camilo y Juan Sebastián. Empezamos con Miguel Ángel. Hola Miguel Ángel, buenos días. Hola, profe, buenos días. Bueno, profe y compañeros, traigo a colación a la noticia el día de hoy. Se titula Proponen que el lenguaje de señas sea materia obligatoria en universidad y en instituciones educativas como colegios. Entonces, pues nada, me parece algo interesante el proyecto que radicó el partido Alianza Verde, en donde contempla que la educación contemple pues la adquisición del lenguaje de señas para todos los estudiantes, tanto en instituciones educativas como en instituciones de educación superior, pero para los estudiantes de licenciaturas en pedagogía e infantil y licenciaturas en general. Entonces, pues la noticia es del tiempo y hay una parte que nos dice por qué no aprender a comunicarnos de manera fluida con nuestros familiares, amigos y conocidos que tienen pérdida auditiva. Entonces, también es importante esta noticia porque, digamos, en nuestra carrera universitaria, en mi caso y en los casos que tenemos aquí compañeros de licenciatura, pues hay un curso que se llama Teorías de la Enseñanza y Problemas del Aprendizaje. Y en este curso sí se dicta un poco el lenguaje de señas, pero en una clase, o sea, es algo muy pasajero, entonces es importante incalcar un poco más en esto y por qué no también darle bases, no pues un gran conocimiento tampoco a los chicos en los colegios porque es algo muy complicado, pero pues sí darles bases de lenguajes o de señas pues básicas para que se puedan comunicar, como por ejemplo el aplauso, un buenos días, un buenas noches. Entonces es importante esto que nos plantea el partido Alianza Verde. Entonces, pues hasta el momento no se ha aprobado ni nada, es un proyecto es un proyecto en proceso, pero pues es bastante enriquecedor si se llega a dar en las universidades para los licenciados y por qué no también para otras carreras y pues para los colegios, profe. Esa es mi noticia. Muy importante, Miguel Ángel. Muchas gracias. Vale, profe. Con gusto. Efectivamente, la educación tiene que apuntar hacia la inclusión. Si en visitas de pares para acreditaciones institucionales en alta calidad, por ejemplo, uno no evidencia que es inclusivo, créanme que eso pone en riesgo la acreditación de las universidades. Aquí precisamente en la universidad tengo un estudiante que tiene un problema, realmente no sé, él no puede como expresarse, ni tampoco me entiende. Entonces sí tiene una persona, un traductor simultáneo en la clase que afortunadamente pues está todo el tiempo con su lenguaje traduciéndole lo que yo estoy diciendo. Muy importante noticia. Gracias a Miguel Ángel. Vamos con Valentina Maldonado. Buenos días, profe. Bueno, mi noticia es del tiempo y se titula como el poderoso armamento de la foto de Santrich y su banda. Dice, al igual que Márquez, el Paisa y Romaña portan fusiles de asalto israelíes. Además de analizar el contenido del amenazante comunicado emitido por los cabecillas de las disidencias de las FARC, Nueva Marquetalia, expertos colombianos y extranjeros empezaron a rastrear de manera inmediata el armamento con el que se fotografiaron. Para las autoridades es claro que quieren infundir temor y mostrar su supuesto poderío, además de tomar distancia de la vieja estructura armada de las ahora ex-FARC. En la foto aparecen Luciano Marín, alias Iván Márquez, Seuxis Hernández, alias Jesús Santrich, Henry Castellanos, alias Edison Romaña, y Hernán Darío Velázquez, alias El Paisa. Abro comillas. Este cuatrienio de Duque, a nombre de Uribe, es una maldición que está dañando nuestro futuro de la manera más irracional y absurda. Cierro comillas.
Dicen en su comunicado y agregan, abro comillas, cuando nos ilusionamos con la posibilidad de inaugurar una nueva era de paz, el gobierno Duque Uribe convirtió la destrucción del más hermoso sueño de los colombianos en el principal objetivo de su estrategia. Cierro comillas, dice el comunicado. Según los expertos de la policía, todos los de la foto portan fusiles de asalto. Como tal, profe, pues esta es mi noticia del día de hoy y me llama mucho la atención porque si nos damos cuenta y es una realidad de el proceso que se venía supuestamente dando de paz, se ha destruido completamente con los nuevos ideales que se han presentado en el gobierno actual. Entonces, me llamó mucho la atención, digamos, cómo ellos otra vez están llamando la atención con su armamento y de manera social cómo nos vamos a ver afectados, ¿no? Porque en vez de ir avanzando, estamos es como colocándonos como otra vez hacia la violencia y la guerra que nunca va a terminar. Y ya, profe. Gracias, Valentina. Hay que decir algo, porque yo sí trato de ser como muy, de revisar todo el panorama, ¿no? Y es que ellos también le fallaron al país. Y recordemos que Santrich estaba volviendo al narcotráfico. Por eso es que lo toman preso, lo que pasa es que el señor se vuela. Entonces, hay que recordar eso, porque indiscutiblemente también hay una responsabilidad enorme por parte de ellos. ¿Listo? ¿Quién más tiene noticia? Porque yo vi que algunos habían levantado la mano y la bajaron. ¿Brian? Yo, sí, señora, Dale, es que el computador no sé qué pasó y me tocó desde el celular. dale, tranquilo. Es de la revista Dinero, es Maquinovación, la fábrica colombiana de platos comestibles. La empresa colombiana Maquinovación fabrica platos, vasos y cubiertos orgánicos para el consumo humano, una alternativa frente al uso de vajillas desechables que terminan contaminando el medio ambiente. Pues hace un año y medio, el ingeniero mecatrónico caleño Carlos Llanos encontró la manera de darle un timonazo a su visión como empresario cuando fundó Maquinovación hace 9 años. La empresa se dedicaba a la fabricación de máquinas industriales para hacer galletas y conos. En la actualidad, su idea de negocio se ha transformado hasta convertirse en pionera en Colombia en la fabricación de platos, vasos y cubiertos comestibles a base de harina de trigo, maíz y arroz. Y en conclusión, ayuda al medio ambiente que está afectando. Profe, esa es mi noticia. Lo hacen, discúlpame, ¿lo hacen con base en qué? De trigo, maíz y arroz. Los son platos. Sí. Cubiertos, comestibles. Vea pues, qué cosa tan curiosa. Gracias, Brian. Muy bien. Listo, profe. Pues definitivamente. Juan Sebastián. Hola, profe, hola a todos, buenos días. Buenos días. Bueno, pues voy a compartirles una noticia, es muy reciente, es de poquitos días, es de la revista Semana, sobre el puente Isgaura, que lo van a cerrar otra vez nuevamente por fallas en su estructura. Pues dice acá la noticia que Isgaura, que queda en Santander, el que presentó unas ondulaciones en la parte lateral, ¿sí?, de la estructura, que estuvo un tiempo cerrado. Pues en este momento otra vez nuevamente lo cerrarán porque pues el puente presenta huecos, fisuras en su estructura y fallas en el ensamble de sus barandas. Y dice aquí que son algunas de las afectaciones, o sea, hay más afectaciones y por eso lo van a sacar de servicio 7 meses. Bueno, pues el puente une Bucaramanga con el municipio de Málaga en el departamento de Santander y cuentan acá que superó los 120.000 millones de pesos de inversión, es decir, tuvo un sobrecosto de 27.000 millones.
de pesos debido a las afectaciones que sufrió y otra vez van a tener que invertir. La crítica y la insistencia la hace un veedor ciudadano llamado Daniel Belandia, que estuvo platicando con la revista Semana y pues sí confirmó que el puente presenta levantamientos atípicos sobre la capa asfáltica, prácticamente ya está destruida por partes, presenta una afectación que se llama piel de cocodrilo, que la piel ya se empieza, la vía ya se empieza como a fragmentar por pedazos. Y pues dice acá, las barandas se desplazaron de 10 a 20 centímetros. Y eso no es normal porque el hierro no se ve ni con el frío ni con el calor, sino se corrigen. Alguien que se apoye en ellas tiene la muerte fija para estar a 10 metros de altura y la caída sobre piedras. Solo hasta que se hagan estas reparaciones podremos saber si hay riesgo de un colapso, pero lamentablemente el Estado quiere ver muertos para poder actuar. Resalta la revista Semana que dijo Daniel Beleande. Bueno, dice acá que el Fondo de Adaptación, la empresa que fue contratada para esto, la española Sakir, en el año 2014, ya se le puso en funcionamiento y se les dijo sobre esto, pero como ellos no quieren responder, acá dice que no quieren responder, y que la póliza de seguro que garantiza una vigencia de 5 años, pues el veedor estuvo hablando eso con Envías y con la empresa, pero acá reafirma él, las aseguradoras objetaron la reparación y se demuestra lo pésimo del estudio de prefactibilidad de la ejecución y de la actitud del interventor. Hay entre 15.000 y 30.000 millones de pesos perdidos en este momento. Y pues resalta acá la revista Belandia que el veedor Belandia dice, ni la gobernación, ni los diputados, ni vías o fondos de adaptación, ni mucho menos la Procuraduría se pronunciaron. El silencio es absoluto, pese a que la misma Procuraduría, él mismo la advirtió del riesgo hace 4 años y apenas iniciaron la investigación. Entonces es muy, muy decepcionante esto, ¿sí? Sabemos acá que las obras de carácter civil y en cuanto a construcción de viviendas acá es muy riesgoso y es muy, como te digo, no se tiene como en cuenta esa inversión como social y hay mucha corrupción, ¿sí? Ya vemos acá en este puente y en varios casos que han pasado acá en el país que por malos manejos en las empresas y por ganarse el dinero, muchas veces optan por construir con materiales de segunda y hasta de tercera categoría, generando este tipo de, de proyectos realmente muy malos, ¿no? Y como lo dije antes, el puente ya había estado cerrado durante su construcción. En su etapa final, cuando estaban haciendo los procesos de ensayo, el puente empezó a presentar esas ondulaciones por el lado de la estructura cuando se conectaba con esos cables. Y eso supuestamente lo corrigieron y ahora mira lo que pasó en este momento. Entonces eso quiere decir, es una crítica muy, muy dura porque pues en este país este tipo de obras siempre tiene que pasar algún tipo de factor negativo, ¿no? Gracias, profe. Gracias a ti, Juan Sebastián. Tú lo has dicho, uno de los principales problemas de este país, aparte del narcotráfico, es la corrupción, desafortunadamente. Y muy triste lo que cuentas porque pues hay una reincidencia en cuanto al comportamiento de los malos manejos. Y además con las mismas obras, ¿no? O sea, es increíble que pues no aprendamos de las lecciones que ya el país ha vivido por corrupción en materia de infraestructura. Muy triste lo que cuentas. Bueno, yo traje una noticia que se las quiero leer. Profe, qué pena. Señor. Buenos días, es que yo también tengo una noticia, sino que, pues, no sé, al parecer no me deja levantar la mano. Estoy desde mi celular y no me deja levantar la mano. Dale, Brian, claro que sí. Vale, muchas gracias. Bueno, yo traje una noticia la saqué de la fuente, es de la ONU, en donde Nicaragua denuncia politización en los informes de derechos humanos de la Oficina de la ONU para estas garantías.
Me permito leer la noticia en donde dice: el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense, Denis Moncada, lanzó esta crítica a la organización durante su intervención en el último día del debate de alto nivel de la Asamblea General y acusó a la organización encargada de la protección de las garantías fundamentales, dirigido por Michelle Bachelet, de ser imparcial. La Oficina de Alto Comisionado para los Derechos Humanos no actúa con justicia y equidad con nuestro país, convirtiendo sus actualizaciones orales e informes en contenidos intencionalmente politizados, y describió, Moncada indicó que los reportes de la comisionada tienen preocupantes y serias deficiencias metodológicas y que la elaboración de estos únicamente corre a cargo de fuentes opositoras al gobierno. Por otra parte, uno de sus exmandatarios, que correspondió a un ex canciller en la Asamblea General entre los años 2008 y 2009, señaló que estaban en pro de una democratización de la ONU, en donde tenían la esperanza y el compromiso para una transformación donde es ya necesaria una refundamentación en las Naciones Unidas y los órganos, para actuar en beneficio de los pueblos y no de las potencias hegemónicas. Por tal motivo, digamos que se me hace algo muy relevante porque están atentando contra, pues, un país en donde no están siendo imparciales como lo debería ser la ONU y donde tienen que velar por los derechos humanos de, pues, todo este, territorio en el que estamos hablando. Realmente me parece algo, pues, bastante decepcionante, y más que se supone que es un ente tan importante para el mundo. Básicamente eso es lo que dice la noticia y pues el aporte que quería indicar. ¿Es Nicaragua? Sí, señora, Nicaragua. No, eso no. No, mira, uno sabe más o menos qué gobernantes son respetuosos de los derechos humanos y cuáles no. Y la verdad es que Daniel, ay, se me olvidó el apellido del presidente de Nicaragua. Pero bueno, Ortega. ¿cuál? Ortega. Daniel Ortega. Daniel Ortega, pues la verdad es que sí tiene muy mala reputación en la región. De tal manera que pues uno sí tiende a creer que el informe sí puede ser real, o responde evidentemente a lo que está pasando. Así como el informe en Venezuela. Todos sabemos, o sabemos de las características de Nicolás Maduro, lo dictador que es, lo atropellan, el abuso de poder que despliega sobre su sociedad. Y Daniel Ortega no se queda atrás. Lo que pasa es que, miren, esos informes los han tenido que hacer, no hay visitas presenciales, y de ahí pues como que toman básicamente el principal argumento para decir que los informes no son verídicos, que definitivamente eso está ahí en los cabellos, pero hay que revisar las evidencias que las Naciones Unidas han aportado a estos informes, porque ahí es donde uno realmente puede tomar una posición. Pero vuelvo y le repito, hay mandatarios de la región donde uno sabe que ahí se violan derechos humanos y Daniel Ortega no está exento de eso. Él es un dictador, desafortunadamente, y los dictadores, así sean de izquierda o de derecha, son dictadores. Entonces, no, yo sí me atrevo a no tomar una posición frente a eso, porque, vuelvo y repito, las evidencias hablan por sí mismas de los informes. Johan Guevara. Sí, buenos días, doctora. Hola, Johan, buenos días. Doctora, es que traí una noticia por acá. Dale. Buenos días. Te escuchamos bien. Sí, doctora. Bueno, lo que pasa es, bueno, una noticia que me pareció, bueno, es más que todo cultural, que fue el fallecimiento de un gran director y pues también lector,
bueno, en el mundo de la cultura, que es la muerte de Juan Camilo Sierra, que desde el año 2016, cuando asumió la dirección de la primera Feria Internacional del Libro de Cali, y igual también cuando dirigió varias ferias del libro aquí en Bogotá. Bueno, desde el año 2016, Juan Camilo, cuando asumió la Feria Internacional del Libro de Cali, Juan Camilo Sierra se convirtió en uno de los protagonistas más activos de la cultura local, logrando proyectar a nivel internacional un evento popular de fomentar la lectura por el que ahora se reconoce en las ciudades. Por ello que su fallecimiento a causa de un cáncer de piel ocurrió el sábado 26 de septiembre en Bogotá. Tomó por sorpresa a a todo el mundo, a todo el sector de la cultura editorial colombiano, pues a lo largo de su trayectoria, los proyectados que impulsó Juan Camilo Sierra fueron determinantes para el avance de la cultura nacional. Pues fue lo que encontré del doctora. No, no lo había escuchado, Johan, muchas gracias. Bueno, doctora. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo creo que va a tocar ya iniciar la clase porque se nos va entonces el tema en noticias, pero sí quisiera que por favor revisen cuando tengan un tiempito el deplorable debate que hubo anoche entre Donald Trump y Joe Biden. De verdad que queda uno como tan aburrido, sin palabras. Pues imagínense, si en estos términos se están dando los debates de la potencia militar y económica, pues qué se puede esperar del resto de países. Pero por favor léanlo, traten de revisar esta noticia para que tengan pues también como una idea de hacia dónde va el sistema internacional, que es lo que vamos a hablar hoy, precisamente. Entonces permítame por favor, voy a compartir las diapositivas. Perfecto. Sí. Por favor, ¿me confirman si ahí están viendo las diapositivas?
Sí, profe. Sí, Sí, señora. señora. Vale, gracias. Bueno, entonces, como ustedes pudieron constatarlo en la lectura que hicieron, efectivamente, pues el sistema internacional explica, cuando uno revisa sus elementos, explica cómo se comporta el contexto global. En primer lugar, hay que decir que el sistema internacional es una estructura compuesta por varios actores, como ustedes pudieron verlo, por varias dinámicas, por varias estructuras de poder, y pues todo eso hace que el sistema internacional sea un proceso en el que confluyan todos estos elementos. El sistema internacional, digamos que es como el contexto global de los países y el contexto global de todos los actores que tienen lugar pues, en la sociedad. El sistema, además de tener estos elementos, por supuesto, tiene unas características propias. Y aquí es donde, por aquí es donde quiero iniciar. En primer lugar, decir que el sistema internacional es un sistema heterogéneo. Y es heterogéneo debido a que está conformado por muchos actores. Hay una pluralidad de actores. Esos actores tienen distintos intereses, tienen distintas capacidades de influenciar el sistema. Inclusive, dentro de esos mismos actores hay unos que son antagónicos de otros. Y lo que los hace antagónicos es precisamente los intereses. Entonces, dentro del mismo sistema puede haber un actor que tenga un interés que vaya en contravía del interés de otro. Por eso se dice que el sistema internacional es heterogéneo. El sistema internacional también es estadocéntrico. Es decir, si bien el principal actor, si bien en el sistema internacional confluyen varios actores, como pudimos verificarlo con el taller, el principal indiscutiblemente sí sigue siendo el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el único que puede hacer orden social. Es el único que tiene poder de decisión. Es el único que puede garantizar derechos y que puede imponer deberes. Entonces, por eso se dice que el sistema internacional es estadocéntrico, porque es el único que tiene una mayor capacidad de influencia, tanto así que puede hacer orden internacional. También el sistema internacional es interdependiente. Interdependiente porque debido a que estamos en un proceso globalizado, como lo vemos en el 4, pues esto hace que definitivamente los problemas se vuelvan comunes y las soluciones también. Caso representativo de ello es precisamente esta situación de la pandemia, donde un problema que se volvió que inicialmente nace en China, en Wuhan, y por supuesto todavía no sabemos exactamente las motivaciones de ese virus, ¿no? Si fue un error de laboratorio o todo estaba debidamente calculado, bueno, eso todavía nadie lo ha podido comprobar, pero lo que sí hay que decir aquí es que un problema de China se nos volvió un problema para todos. ¿Por qué? Por la globalización, por la integración mundial a la que estamos asistiendo. Y entonces eso requiere que también comúnmente busquemos soluciones. Y se supone que el foro mundial donde debemos buscar soluciones son las organizaciones intergubernamentales. Por eso se dice que el sistema internacional es interdependiente y que la decisión que se tome en algún lugar del mundo tiene directa o indirectamente unos impactos positivos o negativos en los otros estados. Por ahí había visto que Marcela había levantado la mano.
Sí, profe, de hecho, pues estaba revisando noticias y eso, y pues en la misma televisión decía que Estados Unidos estaba haciendo como presión para alzar investigaciones sobre la causa de ese virus allá en China y ellos de una vez se opusieron y dijeron que esto no era una pelea política, ideológica, sino que esto era más allá de eso. Entonces, pues hay como cierta tensión ahí y pues parece un poco curioso y no sé, está sospechoso, profe. No sé si ha escuchado de Sí, eso. yo creo que a ustedes, bueno, no, les pregunto más bien, yo les leí hace 8 días una noticia en la cual Donald Trump en la 75ª Asamblea de Naciones Unidas le solicitaba a la organización sancionar a China por esparcir el COVID-19. ¿Se la leí o no? Creo que si mal no estoy, sí, señora. ¿Cierto? Sí. Pues recordemos que también es que Donald Trump está en campaña, ¿no? Y también hay que decirlo con claridad, el mal manejo de la pandemia que él le dio a esto pues, en su país, pues ahora quiere prácticamente expurgarlo o justificarse en que China y la OMS le mintieron al mundo, aunque ya hay unas afirmaciones que pues también son preocupantes porque él dice que inicialmente se había dicho que los pacientes asintomáticos no contagiaban a otros y después dijeron que sí. Pero también hay que entender que estamos aprendiendo a conocer este virus. Este virus no lo conoce nadie. Todavía estamos en ese proceso de conocerlo. Claro, hay una dura tensión mediada un poco también por el tema electoral, ni siquiera un poco, creo que el tema electoral justifica todas estas afirmaciones y pues hay una tensión en el sistema internacional. Así es. Tanto así que Estados Unidos se retira de la OMS. Muy bien. Entonces, por eso yo decía que, gracias por el aporte, Carolina, por eso decía que el sistema internacional es interdependiente y la globalización, que es el siguiente numeral, pues hace que vivamos, por supuesto, en mayor interdependencia. También el sistema internacional se caracteriza por ser fragmentado. ¿Por qué fragmentado? Hay un autor, y tendremos que hacer ese ejercicio en algún momento, que se llama Manuel Castells, quien dijo hace poco en Bolivia que el proceso globalizador había sido desafortunadamente cooptado por el neoliberalismo y que esto había causado dos efectos catastróficos en el mundo. En primer lugar, una enorme desigualdad y en segundo lugar, una pérdida de identidad. Es como si este proceso globalizador así concebido quisiese aplanar el mundo, quisiese igualar al mundo. Y pues obviamente se han gestado una serie de movimientos sociales, muchos constituidos por la red, por la internet, reivindicando sus identidades y reivindicando otra forma de hacer la globalización. Entonces, por eso se dice que el sistema internacional es fragmentado, porque si bien estamos interdependientes, integrados, interconectados, cada país debe y conserva de hecho su identidad nacional. Esto lo hace fragmentado. El sistema internacional también es jerárquico y eso lo vimos también en las lecturas. ¿Por qué? Porque, por supuesto, hay distintos niveles de poder. La voz de Estados Unidos, la voz de Rusia, la voz de China son voces hegemónicas, son voces dominantes dentro del sistema internacional, en comparación con la voz de Colombia, o con la voz de Bolivia, o con la voz de
no sé, Escocia. ¿Mm? Entonces, hay distintos niveles de poder. ¿Y por qué? Porque obviamente cada país ha venido fortaleciendo sus poderes duros y sus poderes blandos dentro del sistema, y al aportar, digámoslo así, en el mundo, de forma predominante en las economías, de forma predominante en las ayudas o en las asistencias militares, económicas y de cualquier orden, pues eso hace, por supuesto, que tenga mayor prevalencia dentro del orden internacional. Hay un condicionamiento ahí por parte de los otros países quienes reciben la ayuda. Entonces, debido a eso es que el sistema internacional también se caracteriza por ser jerárquico y también anárquico. Es que es un tema ahí bien curioso de analizar, porque si bien existen distintos niveles de poder, si bien podemos decir que asistimos a una multipolaridad en este momento, también tenemos que decir que el sistema internacional es anárquico. ¿Por qué? Porque no existe un gobierno común. Un gobierno común que logra alinear todos los países frente a unas orientaciones claras. Lo máximo que hemos podido lograr, y eso que con mucha dificultad, es la conformación de Naciones Unidas por parte de los 193 países. Pero ni siquiera así, porque igual si son organizaciones intergubernamentales, pues como que los estados también en virtud de su soberanía desconocen a veces muchas decisiones que ahí se toman. De tal manera que por eso se dice que es anárquico, porque no se ha logrado un gobierno común que logre alinear países de distintas ideologías. Lo que tenemos son unos ejes, y en esos ejes cada país se circunscribe de acuerdo a lo identificado que se sientan con ese eje. Los países que son más de derecha pues están como están en el eje de Estados Unidos. Los países que son más de, digamos, una centroizquierda o un poco más liberales están más por el lado de Rusia, China, de tal manera que lo que hay son ejes, pero es anárquico porque no hay un gobierno común que logre recoger todo el sistema internacional. Y es ordenado también. En medio de la anarquía en la que se vive, es ordenado porque sí nos hemos puesto de acuerdo en unos factores de normalización, le llaman a esto los internacionalistas. Esos factores de normalización son los que han permitido que podamos tratar de convivir en la sociedad internacional. El primer factor de normalización es haber creado la ONU en el año 48. Y al haber creado la ONU, estamos dando un mensaje implícito de que tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos. Entonces, un factor de normalización, por ejemplo, son los derechos humanos. Otro factor de normalización es tratar de preservar y de acatar el derecho internacional. Solo de esa manera podemos lograr hacer acuerdos, podemos lograr integrarnos, podemos robustecer servicios como la seguridad de los continentes, podemos robustecer las economías, podemos mejorar políticas medioambientales para preservar las mismas. Entonces, digamos que, por supuesto, hay conflictos que se salen del sistema y que ponen en peligro la convivencia en sociedad. Pero en medio de todo eso, de esos brotes, hay unos factores de normalización que nos han permitido tratar de seguir ahí con tensiones y distensiones, pero tratar de vivir en sociedad. Básicamente es lo que quiero decir. Entonces, estos son, muchachos, estas son las características del sistema internacional. Sistema que tiene, por supuesto, unos actores. Y en primer lugar, lo que hay que decir es que el actor
es la unidad más importante del sistema internacional. ¿Por qué? Porque el actor es quien dinamiza el sistema. El actor es quien organiza el sistema en organizaciones, en bloques, como queramos, porque el actor es quien da los ejes hacia dónde va la sociedad internacional y entonces es capaz de organizar la vida en sociedad y de movilizar recursos. Y cuando hablo de movilizar recursos no me refiero solo a recursos económicos, sino también a recursos técnicos. En esas dinámicas, sobre todo en las dinámicas de la cooperación, los actores tratan de cooperar con los otros países transfiriendo capacidades. Es decir, si yo, por ejemplo, como país, Colombia, soy experto en luchar contra el crimen organizado, yo dinamizo el sistema internacional transfiriéndole esa capacidad a México, por ejemplo, que también vive una situación similar en el tema del narcotráfico. Entonces, yo coopero con México, hago un acuerdo de entendimiento, me llevo mis fuerzas militares a México para que capacite a las fuerzas militares mexicanas y esa es la forma entonces como yo movilizo recursos de carácter técnico, no tiene que ser solamente de carácter económico. A veces la cooperación técnica es mucho más valiosa. Y en esa unidad del sistema internacional es donde aparecen los distintos actores, que ustedes tuvieron a bien revisarlos en la lectura. En primer lugar, entonces, están los estados nacionales. Los estados nacionales, se dice estados nacionales, lo digo sobre todo para quienes no estudian derecho, se dice estados nacionales debido a que el carácter de nación se lo da la identidad de ese país. Entonces, en eso reviste sobre todo el que se hable de Estado-nación, el que tenga soberanía, el que tenga un territorio delimitado, el que tenga una población, el que tenga sus propias leyes. Vuelvo y le repito, los estados nacionales se constituyen en el principal actor del sistema internacional porque ellos son los únicos que pueden garantizar seguridad, los únicos que pueden garantizar que la sociedad tenga una repartición equitativa de valores, de derechos, de deberes, y los que pueden tomar decisiones contundentes, decisiones que impacten a una mayoría en el sistema internacional. El otro actor son las organizaciones interestatales o intergubernamentales. Es el caso, por ejemplo, de las Naciones Unidas. Estas son las organizaciones que componen los estados, siempre con algún tipo de objetivo que apunte a mejorar un bien o un servicio. Entonces, encontramos en el caso de Naciones Unidas, el objetivo es preservar los derechos humanos. Encontramos la OTAN, el objetivo es mejorar la seguridad de la región. Encontramos la Organización Internacional del Trabajo, el objetivo es mejorar las condiciones laborales para los trabajadores en el mundo, y así sucesivamente. El otro actor son las organizaciones no gubernamentales. Ellos no tienen ánimo de lucro, sus intereses son muy loables, se organizan en torno también a unos temas muy de la comunidad, muy del interés colectivo, y sobre todo lo hacen con el fin de llamar la atención en los estados, por ejemplo, o en las organizaciones intergubernamentales, o también con el ánimo de colaborarle a estos actores que acabo de mencionar en mejorar la prestación de ciertos servicios. Un ejemplo de ello, Greenpeace. Greenpeace es una ONG internacional que ha logrado adeptos en no sé cuántos países del mundo, interesados todos por la recuperación y la protección del medio ambiente. Las empresas multinacionales tienen ánimo de lucro. Desafortunadamente son
o están basadas en un modelo neoliberal, han sido muy criticadas porque ellos tienen o se identifican con un término denominado capital golondrina, es decir, vienen al país, extraen lo que tienen que extraer, contratarán mano de obra nacional, tampoco en las mejores condiciones laborales, y se dice que no reinvierten ese fruto que tuvieron de nuestro país, no lo reinvierten nuevamente en el Estado. Y se van, hacen lo que tienen que hacer y se van. Entonces no hay una reinversión equiparada frente a la explotación que ejercen en territorio nacional. Por eso desafortunadamente son muy criticadas. También, por supuesto, dentro de las empresas multinacionales podemos hablar del sector financiero. Entonces ahí está el Fondo Monetario Internacional, está el Banco Mundial. También encontramos empresas como Coca-Cola, Johnson & Johnson, Nestlé. Todo esto hace alusión a las empresas multinacionales. Los individuos influyentes. Menciónenme, ¿quién me quiere mencionar un individuo influyente en el sistema internacional? O que influya en alguno de ustedes. ¿Quién? El Papa Francisco, profe. Ajá, sí, Marcela, exactamente. El Papa Francisco es un individuo influyente desde lo religioso. Nuestros deportistas son individuos influyentes. Nairo, todos estos deportistas destacados del nivel nacional. El expresidente Juan Manuel Santos también se ha constituido en un individuo influyente frente al tema de el manejo en procesos de paz y sobre todo en ese proceso de paz por el que tuvo que atravesar nuestro país. Y así sucesivamente. Entonces hay individuos influyentes en lo político, en lo religioso, en lo deportivo, en lo cultural. Recordemos nuestros premios de literatura, nuestro premio Nobel de Paz. Bueno, el premio Nobel de Paz fue, por supuesto, el expresidente Santos, pero nuestros Nobeles en literatura también se convierten en individuos influyentes. A eso hace referencia este tipo de actor. Y por último, el terrorismo. El terrorismo, así sea un actor ilegal, es un actor del sistema internacional. Y es un actor que está reaccionando, desafortunadamente, no de la mejor manera, pero sí está reaccionando contra el orden establecido. Entonces, el terrorismo siempre tiene como objetivo lograr un acto de monumentales dimensiones que genere miedo en las personas para expresar su inconformidad con el orden establecido en el sistema internacional. Ejemplo de ello, el 11 de septiembre en Estados Unidos, pues con todos los ataques que sufrieron sus instituciones gubernamentales. Y por lo general el terrorismo se volvió terrorismo internacional, ¿no? Recordemos que ellos también logran tener adeptos en muchos países, células, y eso les permite actuar de forma mucho más, si se me permite el término, amplia. Lograr tener un mayor campo de acción en su accionar terrorista. Esos son los actores del sistema internacional. El sistema también ha tenido una estructura jerárquica, como habíamos visto al inicio en las características del sistema. Y aquí Esther Barbé menciona 3. Ella dice que la estructura jerárquica del poder ha sido en su momento unipolar, cuando por supuesto lo que habían eran imperios. Estamos hablando de esto pues de la época antes de la colonización,
siglos XV, siglo XIV, estos imperialismos que tenían ánimos, por supuesto, expansionistas para tener colonias en todos lados. Luego vino la bipolaridad en la Guerra Fría, recordemos, dos tensiones ahí entre el socialismo y el capitalismo, uno liderado por la URSS y el otro por Estados Unidos, y posteriormente la multipolaridad, que es a lo que está asistiendo ahorita el sistema internacional, en donde hay unas potencias que han venido emergiendo, unas se destacan por el poder militar, otras se destacan por el poder económico, unas se destacan por usar más la dinámica del conflicto, otras por usar la dinámica de la cooperación. Pero entonces a eso se refiere básicamente la multipolaridad. Y por ejemplo, en América Latina también podemos hablar de que en su momento Brasil emergió o iba emergiendo también como una potencia desde lo económico. Desafortunadamente, pues eso ya se fue al traste con todo lo que ha sucedido y con malos gobiernos, pero sí, de eso se trata la multipolaridad, de que emergen nuevos países que han robustecido sus poderes en un sentido o en otro. Frente a capacidades objetivas y capacidades subjetivas, pues básicamente ya lo había dicho. Entonces las capacidades subjetivas son esos países que se afianzan más desde lo económico, que tratan de imponerse más desde lo comercial, que tratan de ser un ejemplo para los otros, pregonando valores como libertad, fraternidad, solidaridad, etcétera, etcétera. Y otros aluden más a las capacidades objetivas, a la capacidad de imponerse en el sistema, y estos son pues por lo general los países que tienen poder militar, y que tratan entonces de desplegar su poder mediante la coerción. A eso se refieren las capacidades objetivas. Y las dos dinámicas del sistema internacional, dinámica de cooperación y dinámica de conflicto. Ya entonces habíamos dicho que la cooperación es cuando uno tiene la intención de transferir capacidades para lograr fortalecer las debilidades de otros países, para tratar de hacer negociaciones de libre comercio mucho más equitativas, mientras que la dinámica del conflicto pues va aunada a la capacidad objetiva, que es la imposición, el ser muy, digamos, como con un egocentrismo de que la forma como yo veo el mundo es la forma como la tienen que ver los demás, condicionado también a imponer a los países unas reglas de juego que no se compadecen con esas realidades, y básicamente pues a imponerse por la fuerza. Esa es la dinámica del conflicto. Entonces, muchachos, con esto pues básicamente hemos hablado sobre las generalidades del sistema internacional, los elementos que la componen y las formas como estos actores se relacionan dentro del sistema. Espero que haya quedado claro. No sé si hay alguna pregunta al respecto. O por el contrario, ha quedado claro lo que hasta el momento acá se ha dicho. Sí, profe. Gracias, Camila. Bueno, entonces si no hay preguntas, ya pues nos vemos en 15 días. Recuerden que la otra semana es la semana de receso, el merecido receso que tanto ustedes como nosotros lo necesitamos para poder llegar con las pilas superpuestas de hoy en 15, ya a culminar lo que nos queda de semestre con pues, todo el mejor ánimo, con el positivismo que nos debe caracterizar y con la disciplina que debe prevalecer cuando está uno pues en esta vida académica.
Les mando un abrazo a todos. Gracias por su atención, gracias por su activa participación. Me gusta mucho que la gente participe con noticias, que ustedes participen con noticias, porque eso nos permite debatir los puntos de vista que tenemos sobre un mismo hecho, y eso no está mal. Eso lo que hace es enriquecer el debate, enriquecer el debate, y que todos pues logremos también tomar posiciones frente a toda esa amplia discusión que se da alrededor de la noticia. Bueno, entonces un abrazo para todos y nos vemos en 15 días. Que descansen. Gracias, Vale, profe, gracias. muy amable, hasta profe, luego. Profe, gracias. Muchas gracias, profe. Chao, que estén bien. Gracias, doctor. Buen día.